Por favor, hermanos, los invito y hermanas a abrir sus Biblias en el capítulo 3 del Evangelio según Juan y en el versículo 16. Vamos a hablar otra vez del amor de nuestro Dios para nosotros en Cristo Jesús, hermano. Juan capítulo 3 en el versículo 16. Dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera. Juan capítulo 3 y en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De algo que debemos estar bien seguros, hermanos, es que Dios nos ama mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Dios nos ama a nosotros mucho más que lo que nosotros podemos imaginar. Cuando nosotros contemplamos la corrupción del hombre y su rebelión contra Dios, podemos preguntarnos, puede surgir una pregunta: ¿cómo es posible que Dios nos ame tanto y de esta manera? Y la respuesta es muy simple, hermano. Dios, a pesar de cómo el hombre vive, a pesar del pecado y la corrupción en la que el hombre vive, a pesar de la rebelión del hombre contra Dios, Dios nos ama tanto y de esa manera, porque la respuesta es porque Dios es amor. Dios es amor. Y el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios es aquel amor perfecto, aquel amor que es de inteligencia y con propósito. Dios nos ama de una manera perfecta, pero también de una manera inteligente y de una manera que tiene un propósito en su amor Dios para con nosotros. Es un amor deliberado, es un amor deliberado que busca nuestro bienestar físico, nuestro bienestar espiritual y nuestro bienestar eterno. Y esto, hermanos, se ve en la magnitud del amor de Dios. Hemos dejado atrás una época, una temporada de regalos, cuando se da y se recibe regalos. Esta temporada usted recibió un regalo que no fue de su satisfacción. Tal vez no le gustó. O tal vez no recibió nada. No se sienta mal. Dios tiene un regalo para usted. Cristo es el regalo de amor de Dios para nosotros. Y lo primero que yo quiero ver para demostrar que Cristo es el regalo de amor de Dios para nosotros es que Cristo es el regalo de amor de Dios para nosotros. Y es un regalo de amor, hermanos, porque no lo merecíamos. Es un regalo de amor porque fue presentado en el momento correcto y en el momento que lo necesitábamos. Nosotros a veces en esta temporada que hemos pasado, regalamos, hermanos, y a veces lo hacemos más por compromiso. Es que Él me regaló antes y ahora tengo que regalarle. O porque hicimos un intercambio de regalos y no hay otra. Y además es de un precio que sea de $20. Y entonces regalamos bajo algunas condiciones humanas. Sin embargo, Dios, hermanos, en Cristo nos ha dado un regalo de amor. Porque es un regalo, hermanos, que necesitábamos. No fue un regalo superfluo, no fue un regalo de vanidad, sino Cristo es el regalo de amor para nosotros porque era lo que necesitábamos, hermanos. Era lo justo, era lo que usted y yo no podíamos tener, pero Dios nos dio ese regalo. Y Dios nos dio ese regalo en un momento preciso, en un momento adecuado. Y el Señor Jesucristo, hermanos, hablando de esto, dice allí en el capítulo 3, en el verso 14,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Déjeme decirle que en la historia del ser humano hubo una vez, aunque hubo varias, pero hubo una vez en que el hombre iba a ser exterminado a causa de su pecado. En el capítulo 21 del libro de los Números, el pueblo de Israel había pecado contra Dios, había hablado mal contra Dios. Las palabras del pueblo contra Dios fueron violentas, le irritaron a Dios, fueron palabras ingratas. Y Dios, a causa de este pecado, Dios envió serpientes venenosas entre el pueblo, de tal manera que esas serpientes mordían al pueblo y el pueblo iba a morir sin remedio a causa de la herida de estas serpientes venenosas. Y hubo una gran mortandad en el pueblo, hermano. Y el pueblo vino a Moisés y le dice: Moisés, interviene por nosotros, ruega por nosotros a Dios para que Dios nos perdone y quite este mal de entre nosotros. Dios en su gracia, Dios en su amor y por la intervención de Moisés, Dios escucha a Moisés y va a perdonar al pueblo. Pero no fue un perdón automático, hermano. Era un perdón condicionado, ¿cierto? Es la respuesta de Dios, pero estaba condicionado porque por un lado era la gracia de Dios y por otro la voluntad humana. Y para que sucedan cosas en nuestra vida, hermano, tiene que haber una condición, tiene que haber una conjugación de la gracia de Dios con la voluntad humana. La gracia de Dios haciéndole el favor al hombre y el hombre recibiendo adecuadamente el favor de Dios, y entonces hay la bendición de parte de nuestro Dios. Entonces Dios le dice a Moisés: voy a perdonar al pueblo, pero necesito que tú te hagas una serpiente de bronce, la pongas en un palo, pero la pongas lo más alto, para que todos lo vean, para que no haya pretexto, para que haya oportunidad. Quiero que pongas en alto esa serpiente porque es mi gracia, porque es mi amor, porque es mi misericordia para con el pueblo, porque es mi perdón para el pueblo. Ponla en alto, que se vea. Y Moisés fabricó aquella serpiente de bronce, la puso en un palo, y todo aquel que era mordido venía y veía la serpiente y se manifestaba la gracia de Dios, y Dios perdonaba a aquel hombre por su fe en el mandamiento de Dios, por su fe, por su voluntad de acogerse al medio de salvación que Dios había puesto. El Señor Jesucristo toma este evento y ahora nos dice que Dios en su amor ahora ve al hombre igual, hermanos, que en los tiempos de Moisés. La paga del pecado es muerte. Y somos débiles, hermanos. El apóstol Pablo, cuando lo escribe a los romanos, dice que cuando éramos indefensos, cuando éramos débiles, Dios en su momento envió a su Hijo Jesucristo. Éramos pobres, no teníamos los recursos y estábamos mordidos por el pecado, hermano. Ya no por una serpiente venenosa, sino ahora hemos sido alcanzados por el pecado. Y el pecado autodestruye, el pecado mata, hermano. Romanos 6:23, usted lo sabe. La paga del pecado es la muerte. El pecado separa de Dios. Romanos 3:23, hermanos. Porque por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo, hermano, en Cristo Dios ha mostrado su gracia. Y esa gracia se manifestó. Y esa gracia se vio. Y esa gracia vino a hablarnos del propósito eterno de Dios. Y fue crucificado. Pero era necesario que así fuera. Por eso el Señor Jesucristo dice en el verso 14 que así como Moisés de la misma manera levantó la serpiente en el desierto, así es necesario.
Así se necesitaba, hermanos. Para suplir nuestra necesidad, el Hijo de Dios tenía que ser levantado en alto para que todos, hermanos, los que creyeran en Él, siendo mordidos por el pecado, vinieran al medio de salvación que Dios había puesto visiblemente para todos, hermanos. Visiblemente para todos. Por eso el apóstol Pedro, cuando hace su primer sermón en el capítulo 2 del libro de los Hechos, él habla de que Dios en Cristo, hermanos, nos ha dado el medio de salvación, y que ahora el que se siente compungido a causa de su pecado puede venir a la obediencia del evangelio, a beneficiarse del perfecto regalo de Dios en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Por eso Pedro, cuando les predica a los hombres de su tiempo y les dice: ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron a su Redentor, el que venía a hacerles el favor eterno, ustedes lo mataron. Y aquellos hombres se sintieron doloridos y dijeron: ¿qué hacemos? Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice Pedro, y con otras muchas palabras, hermanos, les amonestaba que fueran salvos de esta perversa generación. Y les dice Pedro: porque para ustedes es la promesa, y para los que están lejos, para todos los que nuestro Dios el Señor llamare, porque Cristo es la respuesta de Dios contra el pecado para toda la humanidad, porque es un regalo de amor que Dios nos ha dado, nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 8, hermano, el apóstol Pablo dice que Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso el apóstol Juan nos dice ahora: admiren el amor de Dios. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 9, lo veíamos ahorita, hermanos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo el que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que ahora vivamos por Él. Él es la vida. Por eso cuando el Señor reclama: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, Él no es un camino, Él no es una verdad, Él no es una vida, como si hubiera una alternativa, hermano, como si hubiera otro. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede llegar al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, porque es la única verdad y es el único que nos puede dar vida para estar con el Padre. Cristo es el regalo de amor de Dios para nosotros, hermano. Ahora bien, un regalo se recibe o se rechaza, hermano. Un regalo usted lo puede recibir o lo puede rechazar. Y yo estoy seguro que usted muchas veces, y yo a veces, hemos rechazado algún regalo. ¿Cuándo? Tal vez no en el momento en que nos lo dan, pero lo recibimos y mentalmente ya estamos pensando: ¿qué me puede regalar esta persona? Lo abrimos y ¿verdad? Nos decepciona y lo dejamos por ahí, y con el tiempo se va olvidando y se vuelve obsoleto, y después ya no nos gusta, ya no se usa, pasó de moda, o simplemente ya no lo necesito, y entonces ponemos un garaseo y lo vendemos o lo regalamos a alguien más adelante. No sirve. Bueno, déjeme decirle que el regalo de Dios también o lo recibimos o lo rechazamos. Por eso es la voluntad humana, la respuesta del hombre a la gracia de Dios. Y mire, Juan capítulo 1, en el verso 11, a lo suyo. A veces hemos leído: a los suyos vino. No, pero es a lo suyo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál era lo suyo a lo que él vino, hermano?
Pues Él vino a salvar. Ese era lo suyo. Ese era lo suyo. O sea, ese era su propósito. Por eso Jeremías, hermanos, en el capítulo 31, versículo 3, cuando Dios le quiere manifestar su amor al pueblo de Israel, le dice: con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia, y porque con amor eterno te he amado, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios en su amor nos muestra su misericordia, y la misericordia, hermanos, es la lástima que siente una persona por alguien más que está en desgracia. Pero no solamente ese sentimiento de lástima. La misericordia de Dios es esa lástima, esa compasión que Dios tenía al vernos en la miseria del pecado. Se manifestó en obras, hermano, en hechos, en actos que son correctos y propicios e indicados para mi salvación. Y Cristo, hermano, la gracia de Dios, que manifiesta la misericordia de Dios. Con amor eterno te he amado. A los suyos vino, o a los suyos vino otra vez. A los suyos vino, ¿y qué pasó, hermano? Y los suyos no le recibieron. Fíjese, hermano, qué ingratitud. Por eso Pedro tiene que decirle la verdad. Pedro no puede andar por encima, hermanos, porque tenemos que ir a lo profundo del corazón del hombre, porque ahí va Dios con su palabra, a los sentimientos, al hombre interior que conmueve, hermanos, y que nos vuelve a la realidad y nos hace ver nuestra condición de tal manera que nosotros respondamos correctamente a nuestra condición y al favor de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 del versículo 15 al versículo 17, dice que antes éramos esclavos del pecado, vivíamos para obediencia al pecado, pero dice, pero gracias a Dios que habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Salimos de la paternidad, salimos de la servidumbre a Satanás para venir a la paternidad de Dios y a servir a Dios como hijos de Dios, porque obedecimos el evangelio de corazón. No fue, hermanos, obligado. No fue algo que yo no quise hacer. Es cuando yo obedecí el evangelio, al menos eso esperamos cada uno de nosotros, que cuando hayamos obedecido el evangelio, hermano, lo hayamos hecho de corazón. Es decir, con la mente, con la inteligencia, con los sentimientos, con el deseo, con el anhelo, con la intención, con la aspiración de una vida eterna en Cristo Jesús. Eso debe haber sido así. Cristo, hermanos, es el regalo de amor. Y usted sabe si lo rechaza. ¿Y sabe qué hicieron los judíos? Pilato lo presentó, aquí su rey. Y ellos dijeron, nosotros no tenemos más rey que al César. Entonces, ¿qué hago de Jesús llamado el Cristo? Crucifícale. Y lo mataron, hermano. El que venía a darles vida, lo mataron. Pero luego dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron. Ahora, ¿cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? Porque encontramos religiones que dicen solamente teniendo fe. Pero la fe es obediencia, hermanos. Si no hay obediencia, no hay fe. Y debe ser una obediencia a la palabra de Dios. No una obediencia a mis sentimientos, sino una obediencia a la palabra de Dios. Por eso los judíos de Pedro se sintieron tristes, pero tuvieron que preguntar qué hacemos. Por eso Cornelio recibió aquella visión y Pedro a la vez, y Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio, y Cornelio le dijo, mira, aquí estamos reunidos porque tú tienes palabra que decirnos y por eso nos hemos juntado. Adelante, dinos. Y Pedro les predicó el evangelio. Entonces, hay una manera de manifestar nuestra fe. Hay una manera correcta de manifestar nuestra fe. Y dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le reciben? A los que creen en su nombre. A los que creen. Y otra vez, hermano, si yo creo, obedezco.
Si yo digo que creo, pero no obedezco, miento. Y la verdad no está en mí. A los que creen en su nombre, les dio potestad. Fíjese, hermano, es una paternidad en la cual Dios lo hace de una manera poderosa. O sea, tú eres mi hijo. A todos los que creen en su nombre, a los que le reciben, hermano, tú eres mi hijo. No dudemos, hermano, de que Dios es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Participamos de la herencia eterna con Cristo. Por eso Cristo le oraba al Padre: estos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Esa es la voluntad de Cristo. Esa es la oración de Cristo a su Padre: que donde yo estoy, ellos también estén. Y eso lo hace posible Dios en Cristo Jesús. Un día vamos a estar en el cielo, hermano, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde el Cordero nos guiará a fuentes de agua de vida, a donde vayamos, hermanos, y tengamos lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para esta vida, hermanos? La verdad, no necesitamos una televisión de 85 pulgadas. No necesitamos un Mercedes-Benz, hermano. No, eso no lo necesitamos. Son cosas que luego nos han vendido que necesitamos. Pero en esta vida necesitamos solamente 3 cosas: bebida, comida y salud. Porque yo puedo tener un Mercedes-Benz, pero si no tengo salud. ¿Me entiende? Bueno, Dios nos promete en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, Dios nos promete que en el cielo, hablando de manera figurada para decirnos que va a haber una vida eterna, y es una vida eterna magnífica, con calidad, nos dice que habrá un río de agua de vida limpio. Y ese río tiene su origen en el trono de Dios y del Cordero. Vamos a tener acceso al árbol de la vida. Y el árbol de la vida da 12 frutos, dando cada mes un fruto. Ahí está la bebida y la comida. Y las hojas de los árboles son para la sanidad de las naciones. Comida, bebida y salud. Para hablar figuradamente, hermano, de que será maravilloso. Allá ya no va a haber enfermedades, ¿sabes? Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Por eso cuando termina el libro de Apocalipsis, el Espíritu dice: ven. Y la esposa dice: ven. Y el que oye dice: ven. Fíjese qué maravilloso. O sea, Dios nos invita a ir al cielo. La iglesia invita a ir al cielo. El que oye a la iglesia la invitación de ir al cielo y obedece, le dice a otro: ven. Es que es algo que se contagia, hermano. Es algo que se puede transmitir a otros. Y es algo que otros pueden tener lo que yo tengo, pero no lo van a tener si la esposa no dice ven. El Espíritu puede estar diciendo ven, pero si la esposa no dice ven, porque a veces la misma iglesia no puede entender y no puede vivir bajo la promesa de que un día estamos en el cielo y pensamos que todo nuestro y toda nuestra vida consiste en lo que está en esta vida. Pero no, hermano. No. La verdad, el Señor Jesucristo dijo que la vida del hombre no está en lo que posee en esta vida. Porque, hermanos, el carro se nos acaba y se nos descompone y nos da más dolores de cabeza que beneficio. Todos nos da más. Tengo una televisión y ahora voy a quebrar la pared para poner una más grande. Y ahora tengo que tener tiempo para ver esa televisión. Entonces, ¿para qué la compré? Y entonces nos empezamos a desvirtuar la atención, hermano, de lo que realmente importa. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ¿qué ganará el hombre